es la segunda parte del ADA 7 en la materia de metodología de la investigación en las ciencias naturales. Es la presentación de los resultados de tu investigación. Algunos trabajos de investigación, sobre todo aquellos que utilizan datos estadísticos, para apoyar la información deben contener esquemas, gráficas, tablas, cuadros o imágenes que permitan lograr una mejor comprensión de la temática que se maneja, pues podemos ver gráficamente los resultados o datos recabados con base a lo que se pueden comprobar las hipótesis que se plantearon. Tener estos elementos contribuye a que la presentación de resultados sea mucho más clara para las personas que leerán el trabajo posteriormente. Para el uso de estos elementos debes tener en cuenta los siguientes puntos. Veamos. Para comenzar, debes tener un modelo de redacción para añadir la información de las fichas de trabajo, esa información que tú has recopilado. Segundo, revisar la coherencia entre la información trabajada en el capítulo y los instrumentos a utilizar. Y tercero, elegir el elemento que te resulte más útil de acuerdo con la información presentada. Acuérdate que es un elemento de ayuda para tu investigación. Por ejemplo, puedes utilizar tablas para ordenar la información en la que haya datos que cuantificar o datos cuantificados, como la que tenemos aquí. Pero también puedes utilizar imágenes que muestran las partes de un elemento o de un todo. Es importante que menciones los elementos que utilices dentro del desarrollo de la redacción del capítulo. Puedes incluir una explicación, esto es, una interpretación y un análisis breve del elemento utilizado, de modo que el lector pueda relacionarlo con el texto. Veamos un ejemplo. En este ejemplo que pongo, vea cómo hago referencia a la tabla que voy a mencionar. Dice, muchas sales químicas saben salada, entre paréntesis, véase la tabla 6.3, para que mi lector ubique que de lo que voy a hablar, voy a decir en mi trabajo, es con relación a esa tabla, sobre todo si tengo más tablas. Los sabores amargos son desencadenados por ácidos, sin embargo, los compuestos químicos con un gusto dulce pueden adoptar muchas formas. Es muy importante la referencia que hagas de la tabla. Si la tomaste de algún documento, en la parte de abajo a pie tienes que poner retomado de tal lugar, como aparece en la bibliografía de tu trabajo. Es muy importante. No olvides que las tablas, gráficas, esquemas y cuadros son importantes para el desarrollo de tu trabajo de investigación, porque nos ayudan a presentar los resultados, por lo que debes poner especial atención en cómo los utilizas. Por eso, asegúrate de elegir el formato que mejor se adapte al tipo de datos que tienes. Veamos algunos ejemplos. Tipos de gráficos más comunes y cuándo podemos usar cada uno. En primer lugar, te presento los gráficos de líneas. Estos se utilizan para enfatizar el flujo de valores, es decir, las tendencias. Usa estos gráficos solo cuando la tendencia es importante, especialmente si tu eje horizontal es una serie temporal, en días, meses, etc. Un segundo tipo de gráfico es la gráfica de barras, llamados también de columnas. Se utilizan para comparar valores de diferentes categorías o cambios en un periodo de tiempo en una misma categoría. Los gráficos de barras pueden ser verticales u horizontales. La principal diferencia entre estos es que rara vez los horizontales se usan para mostrar series temporales, mientras que los verticales se aplican mucho mejor para este objetivo. Puedes usar estos gráficos cuando tengas un número limitado de categorías por comparar y quieras poner énfasis en la diferencia entre ellos. Tenemos la tabla. Esta es la forma más efectiva de presentar los datos que se usarán posteriormente como una referencia para consultas.
Las tablas deben crearse de modo que los lectores les resulte fácil ver las diferencias. Usa este formato cuando la tendencia no sea muy significativa y el foco esté puesto en los datos, números reales. Se recomienda especialmente cuando tengas muy pocas cifras que mostrar. No es una saturación de números, simplemente son los más significativos. Por último, tenemos el gráfico de pastel o gráfica circular. Se utiliza para mostrar una relación entre la parte y el todo. Cada porción representa una categoría diferente de datos. Los gráficos circulares son un poco complicados, por lo que si te planteas usarlos, asegúrate de cumplir estos dos criterios. Presenta una cantidad pequeña de porciones y que hay una diferencia significativa en el tamaño de cada porción. Si no se cumplen estas condiciones, lo más recomendable es que uses una gráfica de barras. Prácticamente esta cápsula es muy corta, nada más fue para mencionarte algunos. Hay más maneras de presentar tus datos, pero considero que estos son los más usuales y los más significativos que pudieras utilizar o que te pudieran servir. Recuerda que dependiendo del gráfico que uses, va a ser la presentación de tu trabajo. Así que pon mucho cuidado al elegir cómo vas a presentar tus datos para que tu trabajo tenga esa significación. Bueno, por el momento eso es todo. Agradezco su atención. Estamos en contacto y ya conocen mi correo para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.